Millonario vuelve de un largo viaje y descubre que hay una nueva empleada en su mansión. Él queda paralizado al reconocerla. Ella era su amada desaparecida hace 20 años. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Desde el momento en que Charlotte Rio y Stefan Vargas se conocieron, el destino pareció escribir una historia en la que dos mundos completamente opuestos se encontraban en el punto exacto donde el amor desafiaba todas las normas. Charlotte nació en un barrio humilde, en una pequeña casa donde el amor de su madre y su abuela compensaban la falta de dinero. Su madre, trabajadora incansable, sacrificó cada segundo de su vida para darle una educación, enseñándole que la dignidad y el esfuerzo eran las únicas riquezas que nadie podía arrebatarle. Por otro lado, Stefan creció en el lujo, rodeado de mansiones, sirvientes y expectativas impuestas por un linaje que veía el mundo como un tablero de ajedrez donde las piezas se movían según sus intereses. A pesar de estas diferencias abismales, sus caminos se cruzaron cuando aún eran niños. Charlotte y Stefan se conocieron en una situación completamente fortuita. Cuando ella tenía 7 años, su madre la llevó a trabajar con ella a una enorme propiedad, la mansión de los Vargas. Su madre era empleada de la casa, encargada de la limpieza y el mantenimiento de los jardines. Ese día, Charlotte correteaba entre los rosales cuando vio a un niño de su edad observándola con curiosidad desde el balcón de la casa. ¿Quién eres?, preguntó Stefan, con la seguridad que solo un niño criado en privilegio podía tener. Charlotte, respondió ella con una sonrisa. ¿Y tú? Él no estaba acostumbrado a que alguien le hiciera esa pregunta con tanta naturalidad. Todo el mundo sabía quién era Stefan Vargas. Pero en los ojos de Charlotte no había admiración por su apellido, solo una genuina curiosidad por conocerlo. Esa tarde jugaron juntos por horas, corriendo entre los jardines y escondiéndose detrás de los árboles frondosos. Desde ese momento, se volvieron inseparables. Un amor que desafió los prejuicios. Conforme crecieron, la amistad entre Charlotte y Stefan se transformó en algo más profundo. A los 16 años, Stefan se dio cuenta de que su felicidad giraba en torno a Charlotte. Ella, con su risa espontánea y su manera sencilla de ver la vida, lo hacía sentir libre, lejos del peso de las expectativas de su familia. Cada conversación con Charlotte lo llevaba a un mundo donde él no era un heredero, sino simplemente un hombre enamorado. Pero no todos estaban contentos con esta relación. La madre de Stefan, Eustaquia Vargas, era una mujer de carácter implacable, conocida por manejar con puño de hierro los negocios de la familia. Desde que notó la cercanía de su hijo con Charlotte, hizo todo lo posible por separarlos. Los Vargas no se mezclan con gente de clase baja, le repetía con frialdad. Pero Stefan nunca le prestó atención. Su amor por Charlotte era más fuerte que cualquier barrera impuesta por su familia. Charlotte, te lo advierto por última vez, la voz de su padre, firme y cortante, resonó en la pequeña sala de la casa. No quiero que vuelvas a ver a ese muchacho. Charlotte, con los ojos llenos de determinación, apretó los puños. Sabía que esta conversación llegaría tarde o temprano. Papá, Stefan no es como ustedes creen, intentó defenderlo. Él me ama, y yo lo amo a él. El hombre bufó con desprecio y negó con la cabeza. Todos los ricos son iguales. Arrogantes, manipuladores y egoístas. Solo saben mirar a los demás desde arriba y usarlos hasta que se aburren. ¿Crees que ese niño millonario realmente te ve como su igual? Charlotte sintió como su corazón se oprimía. No lo conoces. No necesito conocerlo. Sé perfectamente cómo son los de su clase. Su madre, que hasta ese momento había permanecido en silencio, suspiró y le puso una mano en el hombro a su esposo. No deberíamos imponerle nada, Ricardo. El hombre giró la cabeza hacia su esposa con molestia. Tú también sabes cómo terminan estas historias, Laura. Nosotros no encajamos en ese mundo, y ellos nunca nos verán como iguales. Charlotte los miró a ambos con súplica. Porque en su corazón sabía que el amor que compartía con Stefan era real. Y no importaba cuánto se opusieran sus familias,
no pensaba renunciar a él. A los 20 años, desafiando todas las normas, Stefan le pidió matrimonio. Sé que no es lo que mi familia espera de mí, le dijo con una sonrisa, pero tú eres la única con quien quiero compartir mi vida. Charlotte, con lágrimas de felicidad en los ojos, aceptó sin dudarlo. Los siguientes 2 años fueron una mezcla de emoción y lucha. La presión por parte de la familia Vargas no cesaba. Eustaquia intentó todo lo posible para evitar que la boda se realizara, le ofreció dinero a Charlotte para que se alejara y amenazó con desheredar a Stefan. Pero ninguno de los dos cedió. Comenzaron a organizar la boda en secreto. Para Charlotte era un sueño hecho realidad. A pesar de todas las dificultades, ella estaba lista para casarse con el hombre que amaba y construir una vida juntos. Hasta que un día, Charlotte desapareció. Fue un día como cualquier otro. Stefan había salido temprano a atender asuntos de trabajo. Al regresar a casa, todo parecía normal, hasta que encontró la puerta de su departamento entreabierta. Su corazón se aceleró. Algo no estaba bien. Entró deprisa y vio que algunas de las cosas de Charlotte ya no estaban. Su ropa, sus documentos, algunas pertenencias personales, todo había desaparecido. No había una carta. No había una despedida. Solo un vacío inmenso. Al principio, Stefan se negó a creer que ella se había marchado por su propia voluntad. Pero los días pasaron y no hubo señales de Charlotte. La buscó por todas partes, habló con sus conocidos, revisó hospitales, comisarías, nada. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Y lo único que tenía como evidencia era la casa vacía y una pregunta sin respuesta. ¿Por qué se había ido? Los meses pasaron, y con cada día que transcurría sin noticias de Charlotte, Stefan se convenció de que lo había abandonado. Se sumió en la desesperación, pero con el tiempo, la tristeza se convirtió en enojo. Tal vez ella nunca lo había amado tanto como él a ella. Con el corazón destrozado, hizo lo único que podía hacer, seguir adelante. A los 35 años, se casó con Amina Sorel, una mujer hermosa y ambiciosa, que entendía el mundo de los negocios como nadie. Aunque nunca llegó a amarla como a Charlotte, con ella construyó una vida estable. Tuvieron un hijo, Noah, quien se convirtió en el motor de su vida. Con el tiempo, el amor por Charlotte se convirtió en un recuerdo doloroso, enterrado bajo la rutina de su nueva vida. Pero, aunque su mente lo había dejado en el pasado, su corazón jamás lo hizo. Cada noche, en los momentos de soledad, se preguntaba qué había sido de ella. ¿Dónde estaba? ¿Era feliz? ¿Había encontrado a alguien más? No lo sabía. Y creía que nunca lo sabría. Pero el destino aún tenía otros planes. El avión privado aterrizó con suavidad en la pista privada de la familia Vargas. Stefan Vargas, sentado en su asiento de cuero negro, sintió el leve impacto del aterrizaje, pero su mente estaba en otro lado. El viaje había sido agotador, pero productivo. Los negocios iban bien, las inversiones estaban en su punto más alto y los acuerdos que había firmado asegurarían aún más su imperio. Sin embargo, aunque todo en su vida parecía estar en orden, una sensación de vacío lo seguía persiguiendo. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Ajustó el nudo de su corbata mientras el chofer lo esperaba en la pista. Como siempre, todo en su mundo era eficiente, estructurado, sin margen de error. Se metió en el asiento trasero del lujoso automóvil y dejó que lo llevaran a casa. Mientras observaba la ciudad desde la ventana, sintió esa extraña sensación que últimamente lo asaltaba en los momentos de soledad. La mansión Vargas se alzaba en la cima de una colina, con sus jardines impecablemente cuidados y la iluminación cálida que resaltaba su imponente arquitectura. No había un solo detalle fuera de lugar. La casa era el reflejo de la disciplina y el control con el que había sido criado. Nada en su vida quedaba al azar. Al bajar del auto, vio a su esposa, Amina, esperándolo en la entrada con su hijo, Noah. El niño, de apenas 6 años, corrió hacia él con entusiasmo, sus pequeños brazos extendidos. «Papá»,
Llegaste, dijo con una sonrisa radiante, abrazándolo con fuerza. Stefan, por primera vez en todo el día, sonrió con sinceridad. Se agachó para sostener a su hijo, sintiendo la calidez de aquel pequeño ser que era su mayor orgullo. Te extrañé, campeón, susurró, besándole la cabeza. Amina esperó pacientemente a que la escena terminara antes de acercarse con su característica elegancia. Llevaba un vestido de seda color burdeos que resaltaba su esbelta figura y, aunque su rostro mostraba una sonrisa, sus ojos calculadores lo analizaban con detalle. ¿Cómo estuvo el viaje?, preguntó con tono neutro, besándolo en la mejilla. Exitoso, respondió él sin entusiasmo, dejando su maletín en el suelo. Tardaste más de lo que dijiste. Algunas reuniones se extendieron más de lo previsto. Amina entrecerró los ojos, pero no dijo nada más. No era la primera vez que sentía que su esposo estaba distraído, distante. Sin embargo, su vida con él era cómoda, estable y llena de lujos. No tenía intención de iniciar una discusión innecesaria. Mientras avanzaban hacia el interior de la mansión, Amina mencionó un cambio en el personal con total indiferencia. Mamá contrató a una nueva empleada mientras estabas fuera. Al parecer, alguien en el mercado la recomendó y ya sabes cómo es ella, no pudo resistirse a darle una oportunidad. Stefan apenas le prestó atención. No era raro que su madre, Eustaquia Vargas, hiciera cambios en el personal sin consultarlo. Lo consideraba irrelevante. Hasta que la vio. Charlotte. Estaba allí, a pocos metros de él, limpiando la mesa del comedor con movimientos mecánicos. Su cabello castaño caía sobre su espalda en las mismas ondas suaves que él recordaba con tanta claridad. Cada fibra de su ser reaccionó al verla, como si el tiempo se hubiera detenido. Era ella. La mujer que había desaparecido de su vida hacía 20 años. Su Charlotte. Pero su rostro no mostró ninguna emoción cuando sus ojos se cruzaron. Nada. Ninguna señal de reconocimiento, ninguna reacción ante su presencia. Señor, disculpe, dijo ella con cortesía, inclinando levemente la cabeza. ¿Necesita algo? La voz de Stefan se quedó atrapada en su garganta. Era su voz, la misma que solía susurrarle promesas de amor en las noches estrelladas, la misma que le juró estar a su lado para siempre. Pero sonaba distinta. Fría. Vacía. Charlotte lo miraba como si fuera un desconocido. No, nada, respondió con dificultad, incapaz de apartar la mirada. Charlotte asintió y siguió con su trabajo. Stefan sintió que su pecho se cerraba, como si una corriente helada le recorriera la espalda. ¿Sucede algo?, preguntó Amina, notando su expresión. Él parpadeó y forzó una respuesta rápida. No, solo, pensé que ya conocía a todo el personal. Es nueva, respondió su esposa con indiferencia. Tu madre la entrevistó hace unos días. Él asintió lentamente. No entendía nada. Si Charlotte estaba ahí, ¿por qué no lo recordaba? Esa noche, cuando la mansión quedó en silencio, Stefan se sumergió en la búsqueda de respuestas. Se encerró en su despacho y revisó los archivos del personal. Allí estaba su nombre. Charlotte Río. 42 años. Sin referencias previas de empleo. No había estado casada. No tenía esposo, no tenía una historia nueva registrada en ningún lugar. Era como si hubiera desaparecido del mundo durante 20 años y reaparecido sin dejar rastro de lo que había sido de su vida. Pero entonces, ¿por qué no lo recordaba? A la mañana siguiente, esperó el momento adecuado para hablar con ella. Cuando la vio sola en la cocina, aprovechó la oportunidad. Charlotte levantó la mirada al notar su presencia y le dedicó una sonrisa educada. Señor Vargas. ¿Necesita algo? El estómago de Stefan se revolvió. Solo, quería darte la bienvenida. Charlotte parpadeó sorprendida antes de asentir con amabilidad. Gracias, señor. Es usted muy amable. Stefan cruzó los brazos, analizándola con detenimiento.
¿De dónde eres? Charlotte pareció titubear un instante antes de responder. De un pueblo cercano, viví muchos años fuera de la ciudad. Él notó el leve temblor en su voz, pero no insistió. ¿Y qué te trajo aquí? Solo buscaba trabajo, contestó con naturalidad. La señora Vargas me dio la oportunidad. Estefan sintió un nudo en la garganta. No podía ser coincidencia que ella hubiera terminado en su casa después de 2 décadas de ausencia. Quiso preguntarle si recordaba algo. Quiso sacudirla, gritarle que él era el hombre con el que había planeado casarse, que no podía haber olvidado todo. Pero no lo hizo. No aún. Porque ahora sabía que Charlotte no recordaba quién era él. Si quería respuestas, tendría que encontrarlas por su cuenta. Esa noche, mientras miraba el techo de su habitación, tomó una decisión. Charlotte estaba viva. Charlotte estaba en su casa. Pero Charlotte no tenía idea de quién era él. Y si el destino los había puesto nuevamente en el mismo camino, no iba a dejarla ir otra vez. Los días pasaban y la incertidumbre consumía a Estefan. Cada vez que Charlotte pasaba frente a él sin reconocerlo, cada vez que su mirada se posaba en la suya sin el menor atisbo de emoción, sentía que algo dentro de él se rompía un poco más. No podía entenderlo. No podía aceptar que la mujer que había amado con locura ahora lo tratara como un extraño. Lo había intentado. Había intentado hablar con ella, entablar una conversación casual, pero todo lo que obtenía era una respuesta cortés, educada y vacía. Charlotte no lo recordaba. Y esa verdad lo estaba volviendo loco. Estefan nunca había sido un hombre impulsivo. Su vida estaba basada en el control, en la lógica y en tomar decisiones calculadas. Pero esta vez, la incertidumbre lo estaba consumiendo. No podía quedarse quieto, no podía simplemente aceptar que Charlotte había vuelto sin memoria, sin saber quién era él o lo que habían compartido. Tenía que descubrir qué le había pasado. Sabía que no podía hacerlo de manera obvia. No podía levantar sospechas en Amina ni en su madre, y mucho menos en Charlotte. Si ella no lo recordaba, presionarla solo la alejaría más. Así que, como el estratega que era, comenzó a investigar en silencio. Después de varias conversaciones discretas con los empleados de la casa, finalmente encontró una pista. Charlotte había llegado a la mansión Vargas gracias a la recomendación de una mujer del mercado. Eso significaba que, si quería respuestas, tendría que empezar por ahí. El mercado de la ciudad era un lugar caótico y bullicioso, un mundo completamente opuesto al que Estefan estaba acostumbrado. A él lo rodeaban negocios de millones de dólares, contratos firmados en oficinas de cristal, autos de lujo y cenas en restaurantes exclusivos. Pero ahora estaba ahí, caminando entre puestos de frutas, telas y especias, buscando desesperadamente a alguien que pudiera darle una respuesta. Después de preguntar a varias personas, finalmente dio con la mujer que había recomendado a Charlotte. Era una vendedora de frutas, de rostro amable y mirada sagaz. «¿Charlotte?», preguntó la mujer, limpiándose las manos en su delantal. «Sí, claro que la conozco. Es una mujer muy trabajadora. Yo fui quien la ayudó a conseguir el trabajo con la señora Vargas». Estefan sintió su pulso acelerarse. «¿Sabes de dónde viene?». La mujer dudó un momento, bajando la voz como si temiera que alguien la escuchara. «Lo poco que sé es que vivió muchos años en otra ciudad. No recuerdo bien el nombre, pero era un sitio pequeño». Estefan frunció el ceño. «¿Y cómo llegó aquí?». La mujer suspiró, pensativa. «Me contó que una amiga le sugirió venir a esta ciudad porque aquí sería más fácil conseguir trabajo. Pero no mencionó nada sobre su pasado». «No mucho. Solo que, hace años tuvo un accidente». El estómago de Estefan se revolvió. «¿Qué clase de accidente?». «No lo sé con certeza. Solo que perdió la memoria». Las palabras se sintieron como un puñetazo en el pecho. Charlotte no lo había abandonado. Charlotte no había huido. Charlotte había perdido la memoria. Y mientras él la buscaba desesperadamente,
ella había estado sola, sin nadie que la ayudara a encontrar el camino de regreso. Stefan no podía dejarlo así. Necesitaba saber más. A través de contactos y algunas llamadas, logró averiguar que Charlotte había vivido en un pequeño pueblo, a varias horas de ahí. Viajó en secreto hasta el lugar, sin avisar a nadie. Sabía que si Amina o su madre se enteraban de lo que estaba haciendo, lo cuestionarían de inmediato. Cuando llegó al pueblo, se encontró con un lugar humilde, de casas pequeñas y calles tranquilas. No era el tipo de sitio donde imaginaba que Charlotte habría pasado los últimos 20 años. Buscó respuestas en la iglesia, el lugar al que muchos acudían cuando necesitaban ayuda. El sacerdote con el que habló lo miró con curiosidad cuando le preguntó por Charlotte. Sí, la recuerdo bien, dijo el hombre con un tono tranquilo. Llegó aquí hace muchos años, sin memoria, sin familia. Stefan sintió que la garganta se le cerraba. ¿Nadie la buscó? No que yo sepa. Decía que no recordaba nada antes del accidente. ¿Cómo sobrevivió? La ayudamos en lo que pudimos, pero Charlotte es una mujer fuerte. Trabajó en varias casas, hizo lo que pudo para salir adelante. Nunca se quejaba, nunca pedía nada. Stefan sintió un nudo en el estómago. Todo este tiempo, Charlotte había estado sola, luchando por sobrevivir sin saber quién era ni de dónde venía. Y él había creído que lo había abandonado. El dolor lo golpeó con fuerza. Pero lo que aún no sabía era que Charlotte no había estado sola cuando desapareció. Mientras él investigaba su pasado, había una pieza del rompecabezas que aún no descubría. Cuando Charlotte perdió la memoria, no estaba sola. Dentro de ella, crecía una nueva vida. Había estado embarazada de él. Pero sin recuerdos, sin recursos y sin nadie que la apoyara, había tenido que empezar de nuevo, sin saber que llevaba consigo una parte de él. Y en medio de ese caos, dio a luz a una niña. Una niña que creció sin un padre, sin saber la verdad sobre su origen. Una niña que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar el destino de todos. Esa noche, cuando volvió a la mansión, se sintió diferente. Había pasado años creyendo que Charlotte lo había abandonado. Pero la verdad era más cruel de lo que jamás imaginó. Charlotte no había huido. Charlotte había sido arrebatada de su vida sin tener elección. Y ahora que la había encontrado, no pensaba perderla de nuevo. Pero lo que no sabía era que la verdad que aún le faltaba descubrir era mucho más grande de lo que imaginaba. Charlotte había aprendido a vivir sin un pasado. Había pasado tanto tiempo sin respuestas que dejó de preguntarse quién había sido antes del accidente que la dejó sin memoria. A lo largo de los años, se adaptó a la vida que el destino le había impuesto. Trabajó en distintas casas, en pequeños negocios, incluso en el campo cuando no tenía más opciones. Pero nunca se permitió rendirse. Había algo que la mantenía en pie, que la impulsaba a seguir luchando incluso en los días más oscuros, su hija, Elunei. Charlotte no recordaba cómo llegó a estar embarazada ni quién era el padre de su hija. Nunca tuvo una sola imagen en su mente de un hombre amándola, de un hogar, de un pasado feliz. Solo sabía que, cuando despertó tras el accidente, con la cabeza vendada y el cuerpo adolorido, ya no estaba sola. Los médicos en aquel hospital rural le dijeron que había tenido un fuerte golpe en la cabeza y que su memoria podía tardar en volver o nunca hacerlo. Y así fue. Nunca volvió. No tardó en descubrir que estaba embarazada. No supo cómo reaccionar. ¿Cómo podía traer un hijo al mundo si ni siquiera sabía quién era ella? Sin embargo, cuando tuvo a Elunei en brazos por primera vez, supo que no necesitaba recuerdos para amarla. Elunei se convirtió en su único ancla. Los años pasaron, y Charlotte trabajó incansablemente para sacarla adelante. Se mudaron de un lado a otro, viviendo con lo justo, pero siempre juntas. Sin embargo, a medida que Elunei crecía, también crecían sus preguntas. Mamá, ¿quién era mi papá? Charlotte nunca supo qué responderle. No podía decirle algo que no sabía. No lo sé, Elunei, susurraba cada vez que la pregunta volvía.
Con el tiempo, Elunei dejó de insistir, pero en su mirada siempre estuvo la misma inquietud. A sus 20 años, Elunei ya era una joven fuerte, decidida y con un carácter inquebrantable. Había crecido viendo a su madre trabajar día y noche para sacarla adelante y nunca dejó de admirarla por ello. Pero algo en su interior siempre la inquietaba. Siempre sintió que una parte de su historia estaba incompleta. Un día, cuando Charlotte llegó a casa con la noticia de que se mudarían a otra ciudad, Elunei no se sorprendió demasiado. Estaban acostumbradas a moverse. Conocí a una mujer en el mercado, explicó Charlotte. Me dijo que en esta ciudad hay más oportunidades de trabajo. Elunei asintió. No podía saberlo, pero estaban a punto de regresar al lugar donde todo había comenzado. Cuando Charlotte consiguió empleo en la mansión Vargas, no entendió por qué ese lugar le resultaba tan imponente. Desde el primer día, sintió una extraña sensación de familiaridad recorriéndole la piel. No podía explicar por qué, pero la casa le parecía conocida. Era como si su cuerpo recordara lo que su mente había olvidado. Elunei, por su parte, no se sintió cómoda con la idea de que su madre trabajara como empleada en una mansión llena de millonarios. ¿Estás segura de esto?, le preguntó a Charlotte una noche. Es un buen trabajo, hija. Necesitamos estabilidad. Elunei suspiró. Siempre había sido protectora con su madre, y aunque sabía que ella podía manejarse sola, algo dentro de ella le decía que este lugar traería problemas. Semanas después de haber comenzado a trabajar en la mansión, Charlotte fue asignada para ayudar en un evento familiar. Era una gran reunión con importantes empresarios y figuras influyentes de la ciudad. La matriarca, Eustaquia Vargas, no aceptaba errores, por lo que el personal debía ser impecable. Como Charlotte no tenía con quien dejar a Elunei esa noche, le pidió que la acompañara con la promesa de que se mantendría en un rincón sin molestar. Pero el destino tenía otros planes. Cuando Stefan vio a Elunei, su mundo se detuvo. Ella estaba de pie en un extremo del salón, observando todo con una mirada analítica, los brazos cruzados, la cabeza en alto. Pero lo que más lo impactó fue su rostro. La joven tenía el mismo tono de cabello de Charlotte, la misma fuerza en la mirada. Pero los ojos eran los suyos. Era como verse a sí mismo 20 años atrás. ¿Quién es ella?, preguntó a un empleado sin apartar la vista de la muchacha. Es la hija de Charlotte, señor. Se llama Elunei. El nombre lo golpeó como un eco lejano. Su hija. Era su hija. Se sintió mareado. Su respiración se agitó. El golpe de la verdad lo dejó sin aliento. Charlotte había desaparecido embarazada. Y ahora, 20 años después, la prueba de su amor estaba frente a él, sin saber quién era su padre. Elunei sintió una mirada clavada en ella y giró la cabeza con rapidez. Su corazón dio un vuelco cuando sus ojos se encontraron con los de Stefan. Algo en su expresión le resultó extraño, como si estuviera viendo un fantasma. El impacto en su mirada era imposible de ignorar. Sin entender el motivo, Elunei sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No conocía a ese hombre. Pero por alguna razón, su presencia la inquietó de una manera que no podía explicar. Esa noche, Stefan no pudo dormir. No dejaba de pensar en Elunei. Tenía que confirmarlo. Sabía que había solo una manera de hacerlo. Ordenaría una prueba de ADN. Porque si sus sospechas eran ciertas, si Elunei realmente era su hija. Había perdido 2 décadas de su vida sin saberlo. Y ahora que lo sabía, no pensaba perder ni un día más. Stefan estaba al borde del colapso. Su mente no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Elunei era su hija. No había duda. Sin embargo, no podía simplemente imponer su verdad. Sabía que, antes de hacer cualquier movimiento, debía hablar con Charlotte. No podía hacerle la prueba de ADN sin su consentimiento y tampoco quería hacerlo. Ella tenía derecho a saber la verdad. A conocer su historia. Pero, ¿cómo decirle que alguna vez lo había amado?
¿Cómo explicarle que su hija era el resultado de un amor que ella no recordaba? No sería fácil, pero tenía que hacerlo. Stefan esperó el momento adecuado. No quería que nadie los interrumpiera, especialmente a Mina. Cuando la noche cayó y la mansión quedó en calma, fue a la cocina, donde Charlotte terminaba de lavar los últimos platos. Charlotte llamó con voz seria. Ella levantó la mirada. Señor, ¿sucede algo? Él respiró hondo. Necesito hablar contigo. A solas. Charlotte frunció el ceño, desconcertada. Desde que comenzó a trabajar en la casa, él había sido educado, pero distante. Pero ahora había algo en su mirada que la inquietaba. Claro, dijo, secándose las manos con el delantal. Él la guió hasta la biblioteca y cerró la puerta con suavidad. Por un momento, no supo cómo empezar. Charlotte lo miró con nerviosismo. Señor, ¿hice algo mal? No me llames así, dijo el de inmediato. Ella parpadeó, confundida. ¿Perdón? Él inspiró profundamente y la miró a los ojos. Charlotte, nos conocemos desde hace muchos años. El corazón de Charlotte dio un vuelco. Eso no puede ser posible, susurró. Lo es. Tú y yo, nos amábamos. Charlotte sintió un vértigo inexplicable. No, no entiendo. Nos conocimos cuando éramos jóvenes. Éramos inseparables. Íbamos a casarnos. Pero desapareciste. Charlotte sintió que el aire le faltaba. Eso no puede ser cierto. Lo es. Fuiste el amor de mi vida. Ella negó con la cabeza, sintiendo que algo dentro de su mente se agitaba. Yo, no recuerdo nada de eso. Porque tuviste un accidente, dijo Stefan, con la voz más suave. Perdiste la memoria. Charlotte sintió que las piernas le temblaban. Nada tenía sentido. Y, al mismo tiempo, algo en su pecho se apretaba con una angustia inexplicable. Charlotte, yo nunca supe qué te pasó. Te busqué por años. Ella bajó la mirada, tratando de encontrar respuestas dentro de sí misma. Pero no había nada. Solo un vacío. ¿Por qué me dices esto ahora? Susurró. Él tragó saliva. Porque creo que Elunei es mi hija. Charlotte se quedó sin aliento. ¿Qué? Si desapareciste cuando estabas embarazada, significa que ella es mi hija. Charlotte sintió que su mundo se tambaleaba. No, no podía ser. Ella nunca supo quién era el padre de Elunei. Siempre creyó que era alguien a quien había olvidado por completo. Pero ahora. Stefan la miraba con tanta seguridad, con tanta desesperación, que una parte de ella quiso creerle. Pero, ¿cómo podía estar segura? Charlotte, quiero hacerme una prueba de ADN con Elunei, dijo él, con voz firme. Pero no quiero hacerlo sin tu consentimiento. Charlotte sintió su corazón latir con fuerza. ¿Y si era verdad? ¿Y si este hombre realmente había sido el amor de su vida? ¿Y si Elunei tenía un padre que nunca supo que existía? Después de un largo silencio, finalmente susurró. Está bien. Stefan cerró los ojos, aliviado. Gracias. Y sin que Charlotte lo supiera, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La prueba de ADN se hizo 2 días después. Charlotte se sintió extraña al ver la seriedad con la que Stefan manejaba todo. Parecía un hombre que no solo quería respuestas, sino que necesitaba recuperar algo que había perdido. Cuando llegó el sobre con el resultado, Stefan lo abrió con manos temblorosas. Charlotte lo miraba fijamente, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Él sacó el papel, lo leyó y cerró los ojos. Cuando volvió a mirarla, tenía lágrimas en los ojos. Es nuestra hija, susurró. Charlotte sintió un nudo en la garganta. No sabía por qué, pero al escuchar esas palabras, algo dentro de ella se rompió. Elunei no solo era su hija. Era la hija de un amor que ella había olvidado. Mientras todo esto sucedía, Amina comenzó a notar el cambio en Stefan. Sabía que algo estaba mal. Y no tardó en descubrir que todo tenía que ver con Charlotte. Una noche, lo enfrentó. ¿Por qué pasas tanto tiempo con ella? Stefan la miró con frialdad.
Eso no es asunto tuyo. Por supuesto que lo es. Soy tu esposa. No por mucho tiempo. Amina sintió que la rabia la consumía. ¿Qué significa eso? Estefan suspiró. Significa que esto se terminó, Amina. Los ojos de su esposa se llenaron de furia. Todo por esa maldita empleada. Esa empleada es la madre de mi hija. Amina sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿De qué demonios estás hablando? Estefan la miró fijamente. Charlotte es la mujer a la que amé hace 20 años. Y Eluney es mi hija. Amina sintió que la sangre le hervía. No iba a permitir que esa mujer destruyera su vida. Y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para evitarlo. El impacto de la verdad había sido devastador para todos. Estefan sentía que, después de tantos años de oscuridad, finalmente estaba encontrando respuestas y recuperando lo que alguna vez fue suyo. Pero para Amina, su esposa, todo era una traición imperdonable. Desde la noche en que Estefan le confesó que Charlotte era el amor de su vida y que Eluney era su hija, Amina sintió que su mundo se derrumbaba. La furia la consumía. ¿Cómo era posible que todo lo que había construido con Estefan durante tantos años se viniera abajo por una mujer que él creía muerta? Pero lo que más la atormentaba no era el pasado. Era el presente. Amina no era ingenua. Sabía que su esposo no solo quería conocer a su hija, también estaba volviendo a enamorarse de Charlotte. Y eso no lo permitiría. Desde aquella noche, la relación entre Amina y Estefan cambió por completo. Si antes ya existían diferencias entre ellos, ahora se convirtieron en enemigos bajo el mismo techo. Cada conversación terminaba en discusión. «Quiero que las eches de esta casa», exigió Amina una noche, con la mirada encendida de ira. Estefan la miró con frialdad. «Charlotte trabaja aquí, y Eluney es mi hija. No voy a echarlas». «No me importa», gritó Amina. «No permitiré que destruyan mi matrimonio». Estefan apretó los puños. Ya no tenía paciencia para sus berrinches. «Tú lo destruiste sola, Amina». Ella sintió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Me estás diciendo que nuestro matrimonio se acabó por mi culpa?» «No», respondió él con calma. «Se acabó porque nunca debió existir». Las palabras fueron un golpe brutal. Amina sintió que se le revolvía el estómago. No lo soportaba más. Si Estefan ya no quería estar con ella, entonces lo destruiría. Amina no perdió el tiempo. A la mañana siguiente, ya tenía a su abogado preparando los papeles del divorcio. Sabía que Estefan no iba a pedirle que se quedara, pero si él pensaba que todo se resolvería con facilidad, estaba muy equivocado. «Quiero la mitad de su fortuna», le dijo a su abogado con frialdad. «Y la custodia total de Noah». «Eso será difícil, señora», respondió el abogado. «El señor Vargas es un hombre poderoso». «Haga que funcione», sentenció ella. «No me importa el costo». Cuando Estefan recibió la notificación del divorcio, no se sorprendió. Pero cuando leyó la parte donde Amina exigía la custodia total de Noah, sintió que la rabia lo consumía. Sabía que su esposa era manipuladora, pero no esperaba que intentara separarlo de su hijo. Noah era su vida. No permitiría que Amina lo alejara de él solo por venganza. La batalla legal comenzó. Amina utilizó todos los recursos posibles para desprestigiar a Estefan, pintándolo como un hombre infiel, negligente y egoísta. Pero Estefan no se quedó de brazos cruzados. Él tenía pruebas de que Amina jamás había sido una madre cariñosa. Las audiencias eran tensas. Noah, sin comprender del todo lo que pasaba, comenzó a notar la hostilidad entre sus padres. Y eso lo afectaba. «Papá, ¿vas a dejar de quererme?», le preguntó una noche, con los ojos llenos de lágrimas. Estefan sintió que su corazón se rompía en pedazos. Se arrodilló frente a su hijo y lo abrazó con fuerza. «No, hijo. Nunca. Siempre estaré contigo». Noah hundió su rostro en el pecho de su padre. Y en ese momento, Estefan juró que pelearía hasta el final para no perderlo. Mientras el matrimonio de Estefan se desmoronaba, Charlotte vivía su propia tormenta interna. Desde que supo la verdad, algo dentro de ella cambió.
La idea de que alguna vez había sido una mujer diferente la inquietaba. No podía ignorar la sensación de vacío que llevaba años arrastrando. Las palabras de Stefan, la intensidad con la que la miraba, despertaban algo en su interior que no podía entender. ¿Y si su amor por él estaba ahí, escondido en lo más profundo de su mente? No lo sabía. Pero quería descubrirlo. Por eso, cuando Stefan le propuso financiar un tratamiento para ayudarla a recuperar la memoria, ella aceptó. Sabía que no sería fácil. Que los recuerdos podían no regresar, o que podían volver como fragmentos incompletos. Pero tenía que intentarlo. Necesitaba saber quién había sido. Y sobre todo, quién era Stefan para ella. Los primeros días fueron difíciles. Las sesiones de terapia eran largas y agotadoras. El médico la guiaba con ejercicios de memoria, palabras clave, imágenes antiguas, pero nada parecía funcionar. A veces, tenía sueños confusos. Veía un rostro, unas manos tomándola con suavidad, una risa en el viento. Pero cuando intentaba recordar más, todo desaparecía. «No te presiones», le dijo Stefan una tarde, cuando la notó frustrada. Charlotte suspiró. «Es frustrante, siento que tengo algo muy cerca, pero no puedo alcanzarlo». Él le tomó la mano con cuidado. «No importa cuánto tarde. Voy a estar aquí». Charlotte lo miró, sintiendo que su corazón se aceleraba. Había algo en el que le resultaba familiar. Pero todavía no podía entender qué era. A medida que avanzaban las semanas, Amina comenzó a perder terreno en la batalla legal. Las pruebas en su contra, su actitud explosiva y su falta de dedicación como madre hicieron que el juez favoreciera a Stefan. Cuando recibió la noticia de que no obtendría la custodia total de Noah, sino que tendría que compartirla con Stefan, entró en cólera. Había perdido. Había perdido a su esposo. Había perdido la guerra. Y todo por culpa de esa maldita mujer. Charlotte. Amina juró que no se quedaría de brazos cruzados. Pero en ese momento, lo único que le quedaba era firmar el divorcio y aceptar su derrota. Mientras tanto, Charlotte continuaba su tratamiento. Y un día, ocurrió algo inesperado. Estaba caminando por los jardines de la mansión cuando, de repente, sintió un mareo. Se sostuvo de un árbol y cerró los ojos. Y entonces, un recuerdo apareció. Era Stefan. Joven, sonriendo, tomándola en brazos. «Eres el amor de mi vida, Charlotte. Nada podrá separarnos». Charlotte abrió los ojos de golpe. Y por primera vez en 20 años, supo que ese hombre había sido suyo. Y que tal vez, todavía lo era. El tiempo, la paciencia y el tratamiento adecuado habían comenzado a dar frutos. Los recuerdos de Charlotte ya no eran simples destellos en su mente, sino fragmentos de una historia que, poco a poco, comenzaba a reconstruirse. En las primeras semanas del tratamiento, las imágenes que surgían eran confusas, como si estuviera viendo una película con el sonido distorsionado. Pero con cada sesión, cada ejercicio de memoria y cada conversación con Stefan, las piezas de su pasado empezaron a encajar. Sin embargo, con los recuerdos también llegaron las emociones. Charlotte descubrió que recordar no era solo recuperar momentos, era revivir sentimientos, alegrías y miedos. Y lo más abrumador era que cada recuerdo de Stefan despertaba en ella algo que no podía ignorar. Un amor que, al parecer, nunca había desaparecido. Al principio, los recuerdos eran sutiles. El sonido de una risa en el viento. Una caricia en la mejilla. El olor a café en las mañanas. Pequeños momentos que la hacían sentirse conectada con un pasado que aún no lograba comprender del todo. Pero un día, las imágenes se hicieron más claras. Recordó el calor de un abrazo fuerte, la sensación de ser sostenida en el aire mientras giraba. Un rostro joven, sonriendo con devoción. «Eres el amor de mi vida, Charlotte. Nada podrá separarnos». Charlotte despertó sobresaltada. Había sido un sueño, pero se sintió tan real. ¿Era un recuerdo? Cada noche, nuevas imágenes aparecían en su mente, algunas felices, otras borrosas. Hasta que un día, todo se iluminó. Era una tarde tranquila cuando Charlotte salió a caminar por el jardín de la mansión. Necesitaba despejar su mente. Desde lejos,
vio a Stefan con Noah y Elunei. Su hija y su hijo, juntos, riendo como si hubieran sido hermanos toda la vida. Y fue en ese instante, cuando todo volvió. El día del accidente. La razón por la que había desaparecido. Lo que realmente sucedió. Charlotte se llevó una mano a la cabeza, sintiendo un mareo repentino. Las memorias la golpearon con fuerza, como si su mente hubiera roto un dique que había contenido todo por años. Vio a su yo del pasado, feliz, empacando algunas cosas en cajas. Pero no eran sus pertenencias para irse. No estaba huyendo de Stefan. Estaba organizando cosas viejas para donarlas. Había querido empezar una nueva vida con él. Comenzar de cero, sin el peso del pasado, con una renovación total. Pero cuando salió a la calle para llevar las cajas al auto, un vehículo desconocido la embistió con violencia. Recuerda el dolor, la confusión. Recuerda unas manos desconocidas, voces susurrando. Recuerda la oscuridad. Y luego, nada. Hasta que despertó en una ciudad desconocida, sin memoria, sin identidad, sin saber que alguien la había estado esperando todo ese tiempo. Charlotte dejó escapar un sollozo. Stefan siempre había creído que ella lo había abandonado. Pero la verdad era que nunca había querido irse. Esa noche, Charlotte no pudo esperar más. Buscó a Stefan y, cuando lo encontró en su estudio, las lágrimas aún estaban frescas en su rostro. Él la miró con preocupación. ¿Qué sucede? Charlotte tembló. No sabía cómo decirlo. Lo recuerdo todo. Los ojos de Stefan se agrandaron. Charlotte respiró hondo, tratando de controlar su voz. Nunca quise irme. No te abandoné. Stefan sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Charlotte. Tuve un accidente. Alguien me atropelló. La voz de Charlotte se quebró. No sé quién fue. No sé por qué. Pero cuando desperté, ya no recordaba nada. Las lágrimas bajaron por su rostro. Stefan se acercó y, sin decir una palabra, la envolvió en un abrazo firme, profundo. Por primera vez en 20 años, Charlotte sintió que estaba en el lugar al que siempre había pertenecido. Y no quería volver a perderlo. Mientras Charlotte recuperaba sus recuerdos, Stefan también cerraba el capítulo más doloroso de su vida. Amina firmó el divorcio. Lo hizo con el rostro lleno de ira, pero también con la resignación de alguien que sabía que ya había perdido. Noah se quedaría con Stefan la mitad del tiempo. Lo más importante para Stefan era que su hijo creciera sin la toxicidad del resentimiento. Y con su matrimonio terminado, su vida estaba finalmente encaminada hacia donde debía estar. Con la mujer que siempre había amado. Y con la hija que nunca supo que tuvo. El tiempo pasó y todo comenzó a acomodarse. Noah y Elunei se hicieron inseparables. Charlotte y Stefan aprendieron a redescubrirse, a reencontrarse. Y aunque había heridas del pasado que aún cicatrizaban, había algo que siempre prevalecería sobre todo lo demás. El amor. Porque el amor que el destino había separado, siempre encuentra la forma de regresar. Y esta vez, Charlotte y Stefan nunca más volverían a perderse. Esta historia es un recordatorio de que el destino tiene formas misteriosas de poner a prueba el amor verdadero. Charlotte y Stefan fueron víctimas de un accidente, de un destino cruel que los separó sin que ninguno de los dos lo quisiera. Pero incluso cuando la memoria se pierde, el corazón no olvida. La vida siempre nos dará segundas oportunidades. A veces, el tiempo puede parecer injusto. Pero lo que está destinado a ser, eventualmente encontrará su camino de regreso. El verdadero amor no se rinde, no se olvida y no se desvanece. Y cuando dos almas están destinadas a estar juntas, siempre se encontrarán de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.